Los que están en línea y que dicen, ay, ya oímos este seminario, ¿en serio otra vez la doctora Olmedo y lo mismo? Sí, toda la primera parte es la misma que el seminario pasado, pero como vi entre ustedes un grupo importante de chicos con interés específico en la biotecnología, pues ahora está aderezado de una parte que se llama aprendizaje para biotecnología. Y la idea es que todo esto que les voy a contar, ustedes digan, ¿y qué tiene que ver con la biotecnología? Entonces tengan tantita paciencia y van a ver que tiene todo que ver con la biotecnología, ¿no? Entonces la charla, pues se trata de una introducción a la simple y llana microbiología de toda la vida, para que vean que efectivamente todo está constituido por bacterias. Estas bacterias están formando comunidades y la idea es que en estas comunidades los microorganismos se están organizando en la manera como conviven. ¿Dice algo con el micrófono? No, todo bien. Y parte del trabajo que estamos haciendo en el laboratorio lo realizamos con microorganismos que obtenemos de Cuatro Ciénegas, Coahuila. Y entonces también les quiero platicar de este lugar porque además es fascinante. Y un poco de qué tiene que ver ahí la diversidad y por qué hay tanta diversidad y cómo medimos la biodiversidad para entonces entrar a, después de encontrar una gran diversidad, pues ya nos hacemos bolas y decimos, no, mejor vámonos a algo más sencillo. Y lo simplificamos a través de lo que llamamos la ecología sintética. Y pues de allí, si entendemos lo que está pasando con estas comunidades, podemos brincar a hacer biotecnología de alto nivel. Entonces, vamos a empezar con lo principal, que es que efectivamente las bacterias pues han estado en el planeta hace muchísimos años, ¿no? La mitad de la vida del planeta no había nada más que bacterias. Entonces tuvieron muchísimo tiempo para ensayar todo, la bioquímica del planeta viene de las bacterias. Y las bacterias tienen una gran ventaja, que es la tasa de reproducción muy, muy alta. Una bacteria puede reproducirse en 20 minutos. El otro día un chico en el laboratorio me decía que unas bacterias con las que él trabajaba se duplican cada 10 minutos. Entonces había mucho interés en las empresas en meter ese tipo de bacterias para el trabajo biotecnológico, para crecer bacterias en 10 minutos, pero que estuvo muy complicado. Entonces, casi todo el mundo trabaja con estas bacterias que tienen un tiempo de duplicación de 20 minutos. Al duplicarse cada 20 minutos, pues quiere decir que muy rápidamente podemos pasar de tener 2, 4, 8, 16, 32, etcétera, ¿no? Y a con esta tasa de replicación exponencial, si vemos una curva en donde vemos aquí abajo estaría el tiempo, y si es una curva exponencial, pues quiere decir que en poco tiempo llegarían al infinito. Esto quiere decir que cubrirían todo el planeta, ya nos quedaríamos llenos de bacterias. Entonces, ¿por qué no están en todos lados así por kilos? ¿Por qué no estamos ahorita así como que no podemos caminar entre las bacterias? Pues porque necesitan un cierto espacio en donde estar, necesitan un sustrato, superficies, pero sobre todo, pues también comer, ¿no? Entonces vamos a ver en esta plática qué es lo que limita el crecimiento de las bacterias y eso que los limita es la ecología. Entonces vamos a pasar de una ecuación en donde, ¿no? Y me gusta empezar con ecuaciones porque si alguno de ustedes biólogos odia las matemáticas, vayan a un hipnotista y psiquiatra y todo y cambien de opinión ya, porque no puedes hacer ahora nada si no puedes hacer una simple ecuación y la computadora además la hace por ti, entonces no es para tanto, pero sí tienes que entender que mucho de lo que expresamos lo expresamos en términos matemáticos. Entonces, la tasa de crecimiento, ¿no? Está aquí, es exponencial,
Pero si ahora a esta ecuación le ponemos algo que la acote, que la divida, que haga los números más chiquitos, va a ser esta letra K. Esta letra K va a definir el límite de una población. Y cada bacteria va a tener una K diferente, que tiene que ver con qué es lo que come y cuánto hay de ese nutriente. Y en el momento en que ese nutriente se va agotando, esta bacteria empieza a disminuir su tasa de crecimiento y también deja de crecer. Entonces, por eso es que no llegan al infinito, por eso es que dejan de crecer y no está el planeta lleno de bacterias. Mucho de la ecología la podemos hacer en cajas Petri. En una caja Petri, si tenemos el medio de cultivo adecuado, y van a ver que el medio de cultivo adecuado es cualquiera, ustedes lo han visto, no sé, tal vez en su casa, si dejan una tortilla, es el medio adecuado, ¿no? Luego ven lleno de hongos y cosas por allí. El otro día una sobrina me mandó un pan, que es lo más asqueroso que he visto en mi vida, pero se veía precioso, lleno de hongos y bacterias. Entonces, realmente no necesitas una caja Petri, necesitas cualquier alimento que pueda ser rico para una bacteria y un hongo. Entonces, en este caso es una caja Petri con una especie de gelatina que les da un sustrato, tiene los suficientes alimentos, carbono, nitrógeno, fósforo, etcétera. Y entonces, cada uno de estos puntitos de colores, grandes y chiquitos, son lo que llamamos colonias de bacterias. Una colonia se forma cuando cae una sola bacteria y empieza a comer y a reproducirse. En tan solo una noche pasas de una sola bacteria a tener 100 millones de bacterias. Por eso es que podemos ver una colonia, porque estamos viendo 100 bacterias a la vez, 100 millones de bacterias. Entonces, cuando ya las ves así en multitud, pues ya las puedes ver hasta así sin microscopio ni nada. Entonces, cada una de estas colonias tiene mínimamente unos 100 millones de bacterias y cada uno de los colores, tamaños, nos indica que son bacterias distintas, ¿no? Son morfologías que te ayudan a distinguirlas. Entonces, si ustedes ven esta caja Petri, la pregunta sería, ¿ven como que hay restricción de espacio? Sí, no, o sea, simplemente la orillita ahí se acaba al medio y es una restricción de espacio. Otra restricción de espacio lo podemos ver en el centro, donde están amontonadas, y entonces están compitiendo entre ellas y no van a poder seguir creciendo porque también se les van a acabar allí los alimentos. Entonces, compiten por espacio y compiten por recursos, ¿no? Bueno, vamos a ver qué ocurre con cómo se dispersan los microorganismos. Todos los organismos en la Tierra se pueden dispersar y, por ejemplo, a lo mejor una planta que te parece lo más normal encontrar ahí en tu casa, en tu rancho, lo que sea, tú piensas que es una planta mexicana y nada que ver, es una planta que trajeron de otro lado, ¿no? Y esa es una forma de dispersión, porque podemos mover de un lado a otro muchos seres vivos. Y, sin embargo, es difícil la dispersión natural para algunos organismos. Por ejemplo, no es común ver que se dispersen los osos, ¿no? Como que no es que en la mañana llegues a tu jardín y hay un oso, ¿no? ¿Y qué es lo que limita la dispersión, por ejemplo, de un oso polar? ¿Sí? Ok, entonces, primero las barreras naturales, ¿no? De aquí a que caminas hasta tu casa está grueso, ¿no? O sea, que venga desde allá, pero el clima es otro, ¿no? A lo mejor si de alguna manera lo traen, pues tampoco es el lugar adecuado, ¿no? No sé si por ahí oyeron las noticias de un tigre suelto nada solo, ¿no? Y dices, híjole, pobre, cara, este sí que lo dispersaron a la fuerza, ¿no? O sea, ¿qué onda con el pobre tigre, ¿no? Entonces, bueno, no todos los animales los puedes mover de un lado a otro y algunos no tienen las condiciones apropiadas. Por ejemplo, en el caso del koala, ¿qué limitaría que un koala llegara a otro lado? Un árbol y no cualquier árbol, ¿no? ¿Cuál es la dieta del koala? ¿Alguien sabe? Uh -huh.
Entonces, pues también tiene una dieta muy restringida el pobre y no puedes moverlo, ¿no? Pero ¿qué hay con las bacterias? ¿Las bacterias crees que pueden encontrar como dónde acomodarse en cualquier parte del mundo? Pues puede ser, ¿no? La temperatura, una de estas variables, pero la verdad es que las bacterias andan por todos lados. ¿Han oído hablar de estas, cuando están estas cosas del desierto y de todas las ondas de arena que llegan a todo el mundo? ¿Creen que haya bacterias ahí? ¿Sí? Entonces, hay bacterias en la arena que vuela del desierto, también en las nubes. Se han hecho colectas de bacterias en las nubes. Entonces, las bacterias están en todos lados, ¿sí? Y están también en nuestro cuerpo. De hecho, tenemos más bacterias que células humanas, ¿no? Entonces, tenemos ese lado bacteriano, ¿no? Cuando alguien los vea de mal humor o enojado, decir, no, no soy yo, son mis bacterias, en serio, ¿no? Realmente tenemos un chorro de bacterias y es todo un tema ahorita de biotecnología que vamos a ver un poco más adelante, después de entender primero qué es lo que hace que ciertas bacterias estén en ciertos ambientes. Por ejemplo, en la piel tenemos bacterias y es súper estable el microbioma que tenemos en la piel. Y tú puedes decir, pues, ¿qué onda, no? Si yo me baño, ¿no? O sea, me baño, jabón, lo que sea, y no acabo con esas bacterias. No, no es tan fácil acabar con esas bacterias. Y también es común que tengas más o menos el mismo tipo de bacterias en las axilas, en la boca, en todo tu cuerpo, en el pelo, en todos lados tienes bacterias. Y estas bacterias es algo que es intrigante, ¿no? ¿Y por qué son las mismas? Y me baño, y cómo se reproducen, ¿no? ¿Qué es lo que hace que tenga siempre las mismas y que sean diferentes las que tengo en la piel, en la cara, en los pies, todo, ¿no? Porque son distintos grupos de bacterias. Entonces vamos a empezar por ver primero cómo estudio esas bacterias, cómo sé quién está allí y en general cómo puedo estudiar la diversidad de todos los seres vivos. Entonces, la diversidad de los seres vivos empieza por entender que hay una sola molécula que constituye la vida, ¿no? Y esta molécula es el DNA. Entonces, toda la diversidad del planeta está constituida por la misma clave que tiene todo codificado en el DNA. Entonces, el DNA con tan solo 4 letras, con diferentes permutaciones, logra dar lugar a toda la diversidad que conocemos. Pero ¿cómo aprovechamos esta información en el DNA para poder conocer, por ejemplo, qué tan diferentes son las bacterias, ¿no? Pues aquí hay un ejemplo para ustedes sobre 3 diferentes bacterias de las cuales podemos aislar fragmentos de DNA y utilizar la tecnología de la secuenciación, las podemos secuenciar y a través de los fragmentos que nos arroja como resultado el equipo de secuenciación, vamos a ver que hay una secuencia específica para cada bacteria. Si tengo el aislado 1 que tiene esta pequeña secuencia, si yo tengo una buena base de datos que me permita comparar, yo puedo saber quién es este aislado. Con esta base de datos, ustedes saben ya qué aislado es el aislado 1. Es Acetobacter, sí, sí, sí. Y no sé nada más, o sea, ni idea de con qué se come este aislado, ni dónde crece, nada. Nada más sé que con ese pedacito, yo sé que es Acetobacter. Y el aislado 2, Campylobacter, ¿sí? Y el 3, E. coli, ¿sí? Entonces, no necesitas ni cultivarlo, ni que lleguen y te cuenten dónde vive, ni qué antibióticos resiste. Si tú tienes un pequeño fragmento de DNA y una buena base de datos, tienes en tus manos el conocimiento de estas bacterias. Todavía más, puedes hacer una comparación entre estas bacterias tomando esos fragmentos y comparándolos entre ellos en este estilo de gráfica que le llamamos
un alineamiento. El alineamiento quiere decir que pues voy a poner una secuencia encima de la otra, de tal manera que me permita ver cuáles bases corresponden y son idénticas y cuáles bases cambian. Entonces yo marco las primeras 4 secuencias son idénticas. Al ser idénticas, eso me informa que ahí tengo 4 bacterias idénticas. Sin embargo, de repente tengo una basecita que la marco con verde, que me dice que aquí ya hubo un cambio. ¿Cómo se llama ese cambio cuando hablo de DNA? Mutación puntual, ¿sí? Tengo una mutación y pues eso me dice que aquí esta bacteria empieza a variar, que ya no es idéntica. En la siguiente tengo 3 cambios, ¿no? 4, 1, 2, 3 y 4. Esta bacteria todavía es un poquito más diferente. Y así me voy yendo, encontrando unas que son iguales y unas que son diferentes. Y esto lo puedo dibujar con este tipo de líneas que me ayuda a hacer lo que llaman cladogramas. Si en este cladograma están todos en una misma línea, son idénticos. Pero si empiezan a cambiarse de ramita y se van a otra rama y en una rama más alejada, esas ramas me van hablando de qué tan cercanas son genéticamente estas bacterias. ¿Creen que podemos hacer un análisis así como, además de con bacterias, metiendo gatos, perros y todos los organismos de la vida? Pues sí. Entonces, si tenemos información genética de todos los seres vivos, podemos tener un árbol de la vida completo, ¿sí? Entonces, hay fragmentos, hay genes que compartimos todos, pues porque todos venimos del mismo lugar, de las mismas bacterias, y todo ha evolucionado manteniendo algunas cosas fijas, ¿no? Por ejemplo, si estuviéramos viendo la evolución de vehículos que se mueven, ¿qué sería lo que podríamos comparar entre los vehículos que se mueven para saber entre ellos cómo evolucionaron los vehículos, ¿no? A lo mejor desde una motocicleta, una bici, una carreta y un coche. ¿Habría algo en común que nos permita, por ejemplo, digo, sí, vamos a agarrar los caballos, ¿no? A lo mejor dicen, no, Gabriela, fíjate que los carros nuevos ya no tienen caballos de esos de verdad, ¿no? Pues no podemos compararlo a través de los caballos, ¿no? Ni tampoco a través de un motor eléctrico, porque pues no sé, a lo mejor las carretas de antes no tenían motores eléctricos. ¿Qué elemento nos permitiría vincular todo? La rueda. Entonces, lo que vamos a hacer para analizar la biodiversidad es encontrar la rueda de los seres vivos. Y es una molécula que es el DNA que codifica para el RNA ribosomal. Todos los seres vivos tienen RNA ribosomal y esa es nuestra rueda. Vamos a sacar la información de ese gen del RNA ribosomal y con eso podemos hacer este árbol de la vida, ¿no? Y entonces lo que está súper bonito y por eso me encanta este árbol de la vida, lo van a ver, es porque, ¿por qué? Pues porque todos son bacterias, toda esta parte de aquí son bacterias, ¿no? Y por ahí aparecen pues arqueas. Y al final, esto que se llama opistoconta, pues ahí vivimos nosotros, ¿sí? Usted está aquí. En esa puntitita del mapa de la vida, ahí estamos nosotros entre los metazoa, ¿no? Y o sea que estamos entre un montón de cosas, ni siquiera estamos así como solitos, ¿no? Aquí está el humano, por fin, ¿no? El humano es así como una pequeña cosa, una propiedad emergente que surgió en medio de toda esta evolución, ¿sí? Entonces, bueno, eso es interesante. Ahora, ¿cómo es que en serio podemos tener tanta información del DNA? ¿A poco podemos cada cosita aislarla y secuenciar un pedacito, ¿no? ¿Eso qué tan fácil será? Entonces, hay una metodología muy interesante que es de metagenomas. Entonces, para poderles explicar esto de los metagenomas, a mí me encanta esta diapositiva porque es un parabrisas mugroso de alguien que recorre una carretera con el propósito de colectar insectos.
insectos, ¿no? Entonces, su manera de colectar insectos es déjalos que se embarren en el parabrisas y cuando llegues a tu destino, con mucho cuidado, agarra eso del parabrisas, échale alcohol, saca el DNA y ve qué hay allí. Claro que estas personas estaban interesados en los insectos, pero hubiéramos podido perfectamente allí encontrar hongos, bacterias, otras cosas. Entonces, esas pequeñas secuencias que yo les mostré al principio para saber cuál era E. coli, Campylobacter, podría ser un puño de suelo o de lo que ustedes quieran, del cual yo saco el DNA, lo secuencio y cada pedacito me voy a las bases de datos y averiguo de qué se trata. Entonces, no tengo que secuenciar una bacteria a la vez, no tengo que secuenciar un insecto a la vez, puedo tener mucha información de golpe, ¿sí? Bueno, pues algo así hemos hecho en Cuatro Ciénegas, ahorita les voy a mostrar. En Cuatro Ciénegas hemos usado una mezcla de metodologías, desde estriar una por una, y créanme, la paciencia de África es monumental. África tiene más de 2000 cepas aisladas una por una, de las cuales ha sacado el 16S, pero también tenemos muestras de metagenómica. Entonces, ahorita les voy a enseñar. Pero bueno, ¿y por qué hemos hecho esto en Cuatro Ciénegas, Coahuila? Entonces veo que en este grupo nadie es ni de Cuatro Ciénegas ni tampoco de Coahuila, ¿no? Pero más o menos ubican por dónde anda Coahuila, ¿no? En el norte del país. Bueno, pues estamos como a 12 horas manejando, pero vamos a ver cómo era Cuatro Ciénegas hace 100 millones de años. ¿Y dónde estaba Coahuila hace 100 millones de años? ¿Pueden ubicar Coahuila en este mapa? Jaja, claro que no pueden. No pueden ubicarlo porque jamás se iban a imaginar que estuviera por allí en el mar, ¿no? Que tenía su playa y vendían cocos y ahí en la playa bien a gusto. Pero cuando ya sale el Golfo de México, cuando se forma California, cuando se empieza a cerrar el continente, pierde su mar, ¿no? Pierde sus cocos, no es cierto, lo de los cocos, pero bueno, pierde su mar y entonces lo que ocurre es que se queda encerrado y rodeado por montañas y sin agua. Entonces pasa de tener agua y su mar a de repente pues, ya no tengo agua, estoy aquí. Pero el agua de las ciénegas sí se quedó encerrada de manera subterránea y con esa agua se quedaron también diferentes organismos, como algunos peces, pero también moluscos, también algunos caracolitos y también muchísimas bacterias. Entonces la doctora Valeria Sousa, cuando la primera vez empezó a tomar muestras de bacterias de ese lugar, decía, qué curioso, cuando vas a las bases de datos, te encuentras bacterias marinas. ¿Por qué cuando estamos sacando bacterias encontramos que se parecen a bacterias marinas, ¿no? Y esta es un poco la explicación, que el agua de donde se están tomando estas muestras, pues es un agua que se quedó encerrada desde hace millones de años. Entonces vemos que en esta cuenca hay peces, ¿no? Está alimentada por manantiales, todo es subterráneo, hay especies diferentes, todos son endémicos, pero algo muy, muy especial es que hay muy poco fósforo, ¿no? Esta sería una de estas pozas. Por esto de que no hay mucho fósforo, no hay muchos nutrientes, se les llama oligotróficas. Y por eso son tan bonitas y transparentes, porque si tuvieran más nutrientes, estarían como muchos cuerpos de agua que conocemos, ¿no? A lo mejor verdes, a lo mejor llenos de algas, a lo mejor con otros organismos más grandes. Pero cuando un cuerpo de agua es muy transparente y bonito, pues muchas veces lo que quiere decir es que no tiene demasiados nutrientes. Y en este lugar efectivamente no pueden crecer algas o organismos que requieran más nutrientes porque pues, está fuerte la competencia, pero lo que sí encontramos es unas piedras que se llaman estromatolitos. Y los estromatolitos son la prueba, digamos, más antigua de la vida en el planeta, ¿no? Entonces, eso es uno de los temas de importancia de Cuatro Ciénegas.
que Cuatro Ciénegas tiene estas aguas como muy antiguas que se quedaron encerradas, que tiene microorganismos que son la prueba de cómo fue el planeta alguna vez. Un planeta dominado por bacterias. Y si vemos entonces el planeta dominado por bacterias y lo que les comento de los estromatolitos, vamos a ver un poquito una línea de tiempo de la vida en el planeta. La línea del tiempo comienza con estas piedras que parecen estar como estratificadas, tienen como líneas. Esas líneas nos dan evidencia de que hubo actividad bioquímica de bacterias y son estas bacterias que eran estromatolitos que formaban capas y estas capas, cada una de ellas tenía actividades bioquímicas que pues que te dan cuenta de líneas diferentes, cada capita, ¿no? Y los estromatolitos son capaces de formar una sustancia mucosa de manera que los minerales se van asentando y al asentarse se van formando una especie de rocas, es decir, los microorganismos forman comunidades que después se litifican, o sea, se convierten en rocas. Y por eso estas rocas, cuando las examinan con cuidado, ven que tienen un origen biológico, ¿sí? De los estromatolitos. Lo interesante de la época en donde encontramos estos estromatolitos es que también la química del planeta era distinta. En esa época, pues no tenía oxígeno el planeta, pero el fósforo, al no haber oxígeno, estaba ligado directamente al carbono, formando fosfonatos, así se llaman, fosfonatos. Muchos herbicidas son fosfonatos, y esta situación de tener el fósforo ligado al carbono a través de un oxígeno nos habla de algo más nuevo en el planeta a medida que empezó a haber oxígeno. Hoy en día todo el fósforo está ligado al carbono a través de oxígeno y es poco el fosfonato que encontramos. Más bien es poco, son pocos los organismos que pueden utilizar el fosfonato. De hecho, solo las bacterias pueden utilizar el fosfonato, ni los hongos, ni tampoco otros eucariotes lo pueden usar, porque cuando aparecieron, pues ya eso ya no se usaba, ya el fósforo estaba ligado a través del oxígeno. Otra de las cosas es que, bueno, surgen las cianobacterias como los primeros organismos que hacen fotosíntesis y poco a poco empieza a transformarse el ambiente, la atmósfera del planeta hacia un ambiente con oxígeno. De tal manera que pues ya hasta el final ya tenemos un ambiente oxigénico. En Cuatro Ciénegas seguimos encontrando estromatolitos. Los estromatolitos siguen teniendo estas características de un tapete microbiano. Si vas a Cuatro Ciénegas, te puedes encontrar que si usas un cuchillo, una espátula, y rompes dentro de donde hay sedimento, te encuentras varias capitas. Aquí en el laboratorio todavía tenemos una pecera de Cuatro Ciénegas con agua y sedimento de Cuatro Ciénegas en donde se pueden ver estas pequeñas capas. Estas capas nos muestran el acomodo de bacterias en donde hasta arriba están las que reciben oxígeno y reciben luz. Y a medida que bajas, pues se va agotando la luz y se va agotando el oxígeno y tienen otras estrategias bioquímicas para vivir, ¿sí? Entonces, la evolución de las diferentes reacciones químicas apareció en estos estromatolitos, de tal manera que en 1 centímetro cúbico de bacterias, de estos sedimentos, te encuentras prácticamente todos los ciclos biogeoquímicos del planeta. Ahora, si estos muestras las machacas todas y sacas el DNA, pues puedes también saber qué bacterias hay allí. Y este experimento se hizo ya muchas veces allá en Cuatro Ciénegas y tenemos muchas muestras de metagenómica y con estas muestras de metagenómica podemos saber qué bacterias existen dentro de un lugar que se llama Churince en Cuatro Ciénegas. Y esto es igual que el arbolito que mostramos de todo el árbol de la vida, es circular porque si no, no nos cabe en toda la diapositiva,
Y cada grupo de colores nos indica un grupo taxonómico distinto. Entonces puede ser que algunos sean un grupo de las Escherichia coli o de las protobacterias, en otro están las pseudomonas, en otro los firmicutes. Entonces está toda la diversidad de las bacterias conocidas, la tenemos aquí marcada con colores. Entonces, si comparamos esto con lo que hay en todo el mundo, nos encontramos que aquí en Cuatro Ciénegas vamos a encontrar el 62.28% de la biodiversidad reportada para el planeta, ¿sí? Entonces, si regresamos a la dispersión de las bacterias, efectivamente, muchas bacterias, por lo menos a nivel grande, a nivel grupos, están también en Cuatro Ciénegas. Ok, ahora vamos a tratar de entender cómo funcionan todas estas bacterias juntas. Algunas de estas bacterias vienen del suelo, otras del sedimento, otras de agua, otras de las plantas. Pues no quiere decir que están todas revueltas. Tú no vas y tomas una muestra y te sale todo esto. En algunos lados, como este círculo azul, este grupo está es más común encontrarlo en agua y otros es más común encontrarlos en suelo. Entonces, no todo está revuelto, ¿no? Pues vamos a entender que es una comunidad microbiana. Y en este caso vamos a simplificar y en lugar de tantas bacterias, vamos a tener estas como circulitos y estos círculos, cada uno nos va a representar una bacteria distinta. Entonces las bacterias son distintas, son miles de especies y las flechas que los comunican nos estarían hablando del tipo de interacción que tienen estas bacterias. Estas bacterias, entre ellas van a comunicarse, van a intercambiar nutrientes, pero otra cosa que es súper importante, a medida que un grupo de bacterias intercambian alimentos y tienen un metabolismo activo, también modifican el ambiente. Entonces la bacteria crece, pero también su ambiente se ve modificado porque va a secretar y excretar toxinas y antibióticos, va a cambiar el pH, ¿sí? O sea, cuando tú te comes una sopa que se te echó a perder o algo que se echó a perder, inclusive te sabe ácida a veces, ¿sí? Porque ya transformó hasta el pH de tu pobre sopa, ¿no? Entonces, eso es lo que está ocurriendo en el ambiente. Los microorganismos están compitiendo o se están ayudando, pero están transformando su medio ambiente y al transformar ese medio ambiente, pues ellas mismas pues están en problemas porque ahora también tienen que ver ahora cómo le hago porque ya no es mi medio de cultivo fresco, ¿no? Ahora es otro tipo de medio de cultivo. Les decía que puedes secuenciar un pedacito de DNA para saber qué bacteria es cada una y que este DNA es el DNA que le llamamos el gen ribosomal. El gen ribosomal es apenas un pedacito del DNA completo de una bacteria. El DNA completo de un organismo, ya sea bacteria o lo que sea, se llama genoma, ¿no? El genoma es todo completo. Ahora, este cuadrito aquí nos está mostrando solo el 16S, ¿no? Que nos permite compararlo. Entonces nosotros podríamos decir, pues esta bacteria A, B y C son iguales porque las comparo a través de su 16S y se parecen mucho. Pero bueno, está muy bien un gen, pero en realidad tienen 3.600 genes. Entonces, ¿qué hay con los otros 3.600? Bueno, 3.600 menos 1, ¿no? Bueno, pues lo que se puede ver es que comparten muchos genes, porque básicamente todas estas bacterias necesitan crecer y reproducirse, necesitan tomar del ambiente fósforo, necesitan hacer muchas cosas en común. Entonces, todas comparten a lo mejor el 70% de sus genes, ¿no? Que son bastante parecidos entre ellos, porque todos tienen las mismas funciones. Es como si ahorita nos comparamos nosotros. Yo dudo que uno de ustedes no tenga estómago, corazón o cerebro, ¿no? O sea, realmente tenemos ciertos órganos y muchas cosas en común porque tenemos las mismas funciones. Pero eso no quiere decir que todos ustedes sean idénticos, ¿no? También hay muchas diferencias. Entonces, vamos a encontrar un grupo de genes que son iguales, pero vamos a encontrar un grupo de genes que los hace diferentes. Y a esto les llamamos así como los genes de especialidad. Las bacterias se van a especializar
a través de este genoma que le llamamos genoma accesorio. Y accesorio quiere decir que en este grupo de genes están algunos que tienen que ver con la síntesis de antibióticos. A lo mejor unas bacterias resisten algún antibiótico, otras producen un antibiótico, pero no siempre los mismos, ¿no? Porque si no, pues todas las bacterias serían iguales. Entonces hay una combinatoria importante con un diferencial de genes con diferentes funciones. Las azúcares, pues a algunos les gustará un tipo de azúcar, como a lo mejor la glucosa, o a todos les gusta la glucosa, es el más fácil, pero no todos van a usar un azúcar como rafinosa, o no todas las bacterias pueden usar, no sé, lignina. Entonces, cada una tiene su especialidad. Nosotros en el laboratorio hemos estudiado muchas de estas bacterias de 4 ciénegas y hemos visto con mucho cuidado cuál es la especialidad de cada una. Y entonces aquí encontramos nuevamente una manera de que después de clasificarlas por su DNA, las acomodamos y cada uno de estos colores nos dice que pertenecen a un grupo taxonómico igual. Por ejemplo, estas bacterias que pertenecen a este grupo taxonómico que está en azul claro se llaman Bacillus aquamaris, pero si vemos sus capacidades metabólicas son distintas. Eso lo vemos en estos puntitos que vemos aquí afuera, con los cuales evaluamos si pueden formar biocapas, ¿no? Las biocapas son lo que hace que tengamos todos placa dental en la boca, ¿no? Porque las bacterias forman esta placa, ¿no? Estas biocapas. Pero aquí algunas bacterias forman biocapas y otras no. Las que vemos con rojito forman, pero las que les falta el rojito es que no las forman. Otras bacterias pueden producir todos sus alimentos, producen todos sus aminoácidos y esas tienen un puntito azul. Y si ven en este grupo, solo 4 tienen ese puntito azul. Entonces, si no pueden producir su alimento, francamente, estos pobres, ¿qué hacen, no? ¿Cómo están funcionando en una comunidad? Pues ese es todo el chiste de vivir en una comunidad. Que en una comunidad tú no tienes que tener todo, tú no tienes que tener todas las funciones. Por ejemplo, yo no creo que aquí todos hablen todos los idiomas, ¿no? Seguramente, si quisiéramos ir a ser traductores, vamos a tener al traductor de ruso, al traductor de alemán, al traductor de inglés, etcétera, ¿no? Entonces, no todo mundo tiene que poder traducir todos los idiomas, ¿no? Entonces, aquí es un poco lo mismo. Si estos están conviviendo en un ambiente, no es necesario que todos sepan hacer todo. Sería una carga genética imposible para cualquier bacteria. Pero, por ejemplo, todas las bacterias tienen que usar fósforo. Entonces, todas las bacterias toman el fósforo del ambiente en forma de fósforo inorgánico. No pueden meter el DNA de otra manera, digo, el fósforo de otra manera. Pero las bacterias tampoco, como si no puedo meter el fósforo más que a fuerza como inorgánico, ¿qué tengo que hacer? Pues echa una enzima, rompe las moléculas que están afuera y convierte esas moléculas de afuera en fósforo inorgánico. Entonces, si en el medio hay DNA, pues el DNA tiene un chorro de fósforo, rómpelo, ¿no? Con una fosfodiesterasa y ya que lo rompas vas a tener libre tu fósforo inorgánico y ya te lo comes. Pero si yo como bacteria echo una fosfodiesterasa y rompo el DNA y dejo el fósforo inorgánico libre, ¿solo me lo voy a poder comer yo o se lo va a poder comer cualquier bacteria que está ahí? Cualquier bacteria que esté ahí se lo va a comer. Entonces, eso es lo que ocurre en las comunidades. Hay un montón de enzimas producidas por las diferentes bacterias que están procesando lo que está afuera, están rompiendo pues todo lo que hay ahí, ¿no? Es un poco con lo que hacen los descomponedores, y entonces están pudiendo adquirir estos nutrientes, ya que están rotos afuera, pero los están adquiriendo todas las bacterias que están en la comunidad. Y este es uno de los conceptos así más importantes a entender para toda la parte de la biotecnología. Una bacteria no coge su pedazo de DNA y lo pone en su topper y se lo lleva a su casa, ¿no? Como ustedes su comida. Lo tiene que deshacer, ¿no? O sea, es como si ahorita todos ustedes, ¿no? Pues traen su comida y la ponen en una mesa al centro
tu suerte, ¿no? Es como la piñata, ¿no? A ver qué te toca en la piñata, ¿no? Entonces aquí es como que rompen la piñata y el que trae el palo y le pegó, no necesariamente es el que se llevó los dulces en la piñata, ¿sí? Entonces, eso está pasando en las comunidades y los diferentes alimentos vienen de un trabajo comunitario. Entonces, ¿cómo sabemos todo esto? Entonces, ahora va todavía más rollo bien clavado de mi laboratorio. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, nos vamos ahí a Cuatro Ciénegas, a la Poza Churince, y tomamos pequeñas muestras en un tubito, ya para ahora, bueno, todos, muchos creo que ya los conocían, los tubos Eppendorf. Entonces tomamos muestras chiquititas de 50 microlitros de sedimento en diferentes puntos de esta laguna de Cuatro Ciénegas. Y entonces sacamos las bacterias que hay allí, las guardamos, las clasificamos y decimos, bueno, ahora vamos a ver estas bacterias, ¿qué hacen? ¿Es igual vivir en el puntito rojo que en el verde, que en el azul, o todo es igual o diferente? Entonces, una de las cosas que nos interesa saber es cómo las bacterias pueden convivir. O sea, al final se están peleando por el fósforo y se están peleando por todo. ¿Cómo le entras a ese pleito, no? O sea, pues le entras con antibióticos. Entonces vamos a ver qué bacterias están produciendo moléculas para competir con otras. Entonces vamos a tomar una caja Petri y en la parte de abajo vamos a poner una capa toda muy, muy homogénea que le vamos a llamar un tapete microbiano. Entonces, la parte de abajo, todo esto que ven así como turbio, es una bacteria que está creciendo, o al menos está tratando de crecer, y en la parte de arriba le ponemos una gota de las otras bacterias que tenemos de ahí del lugar. Si la bacteria puede crecer encima de la de abajo y la de abajo crece como si nada, pues nos vamos a imaginar y vamos a calificarlo como que es una convivencia, ¿no? Ahí pueden convivir. Pero si la bacteria que pongo arriba no deja crecer a la de abajo y todo lo que crece a su alrededor lo mata, entonces vamos a llamar a esta antagonista. Vamos a suponer que está produciendo un antibiótico, este antibiótico se difunde en este círculo y no deja crecer nada allí, ¿sí? Entonces tenemos bacterias antagonistas y bacterias no antagonistas. Ahora vamos a dibujar todo esto en forma de redes que nos expliquen quién es quién en cada lugar. Si nos vamos a uno de estos puntitos que vamos a llamar el sitio 2, nos vamos a encontrar que hay unas bacterias, ¿no? Unos microorganismos que están en verde, que no le hacen nada a la bacteria que está creciendo abajo y pueden convivir, ¿sí? Pero si ponemos a esta bacteria, que es este cuadrito, café, en tapetes microbianos, de diferentes bacterias, nos encontramos que mata una, mata dos, mata tres, mata cuatro, mata cinco, mata a 6 diferentes bacterias, ¿sí? Y si vemos la otra que está aquí, también mata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bacterias. Y si vemos estas bacterias que están aquí, casi todo el mundo las mata, ¿no? O sea, siempre las agarran de tapete ahora sí y las matan. Esto lo podemos hacer para los diferentes sitios y podemos también combinarlos y podemos ver estas interacciones, que esto es lo que está ocurriendo siempre en las comunidades. Si necesitas competir por tu espacio y por alimento, pues tienes que tener armas para competir y muchas veces estas armas son antibióticos. Esto también lo podemos expresar, ¿no? con cuestiones muy sencillas, matemáticas, que es, vamos a llamarle, ¿cuántos grados de competencia tiene cada bacteria? Si la bacteria mata a 8, le voy a llamar que esa bacteria es de grado 8, ¿no? Y como es una competencia hacia afuera porque está matando, le voy a llamar K-out, ¿no? Pero cuando la esté recibiendo estos ataques, le voy a llamar K-in. Con esto voy a poder crear una tabla muy sencilla que es como esta, ¿no? La bacteria 1 es capaz de tener un índice de agresividad de 38. Yo la comparé con 78, la puse a competir con 78 y de esas 78 mató a 38. Por otro lado, hay bacterias como la número 78 que recibió 26 agresiones, ¿sí?
Entonces tenemos las bacterias que son muy antagonistas y las que son muy sensibles y otras pues que tienen un poquito de todo. ¿Cómo podemos explicarnos que en un lugar que tengo una bacteria tan agresiva, esta bacteria tan agresiva no colonice todo el lugar y todo lo demás se extingue, ¿no? O sea, ¿por qué vas a una selva y no te encuentras puros leones? ¿Se les ocurre por qué? Bueno, digamos que están en su hábitat, es el lugar perfecto, y el león es el rey de la selva y mata todo. ¿Y por qué no hay nada más leones? Exactamente, terminaría muriéndose, ¿no? O sea, al final, ¿qué come? Entonces, en este tipo de comunidades se autorregulan porque la densidad de unos, ¿no? Pues por un lado puede ir ayudando a aumentar la densidad de otros, pero cuando sube demasiado la densidad de ese otro, entonces va a empezar a acabar con sus presas y entonces va a bajar todo. Y eso es un poco lo que también está ocurriendo aquí. Entonces, eso se puede modelar a través de lo que llamamos autómatas celulares. Pues nosotros ya tenemos la información de cada bacteria, sabemos cada bacteria a quién mata. Entonces, lo que hizo Román Sapien en el laboratorio fue, hizo un cultivo en la computadora, ¿no? Un cultivo in silico. Y en cada uno de estos cuadritos que ven aquí arriba, él sembró, ¿no? Una bacteria y le puso qué propiedad tenía. Y la idea era, bueno, si te mueves para el cuadrito de la derecha cuando esté vacío, ¿no? Pues te puedes mover, ¿no? Pero si te encuentras a una bacteria sensible y tú eres su antagonista, pues la matas y te apoderas de ese cuadrito. Pero si junto está una resistente, pues ya no te puedes mover. Entonces le das ciertas reglas que tú ya conoces y lo dejas correr, ¿no? Cientos de veces, miles de veces, y siempre te vas a encontrar con que ninguna bacteria se extingue y ninguna bacteria acaba dominando, ¿sí? O sea, en esto estamos viendo que no está todo lleno de rojas antagonistas, estamos viendo que todas andan por ahí. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es que en ciertos lugares, una bacteria que es sensible, vamos a verlo, por ejemplo, en el cuadro de en medio, la bacteria sensible puede acabar rodeada de bacterias resistentes que están protegiendo de la antagonista. Entonces, mientras haya lo que llamamos estructura, que te permite como acomodarte donde estén las resistentes y que no te ataquen, puedes sobrevivir. ¿Qué pasa si ahora, en lugar de poner esto en una caja Petri, lo dejamos que conviva, ¿no? Esta es una caja Petri de computadora, ¿eh? Lo dejamos que se muevan todas cada vez, ¿no? Cada vez que ya encuentran un acomodo, les decimos, no, vuelvan a buscar su lugar otra vez, como quieran. Y entonces agitamos nuestra caja Petri de la computadora y ahora lo que vemos es que ya no tenemos estas bacterias que sobreviven y se van a extinguir prácticamente todas las bacterias sensibles. Porque cada vez que medio ya encontraban una comoda, otra vez las mueves y se encuentran al antagonista y adiós, ¿sí? Entonces, esto es lo que está pasando realmente en las comunidades cuando no tienen estructura, ¿no? Entonces, cuando estás no sé, estás en la selva y pues ya no hay árboles, ¿no? Pues ya es muy difícil que algunos organismos se puedan ocultar, por ejemplo, ¿no? O sea, básicamente esto es la misma ecología macro, pero ahora en chiquito. Y si lo vemos en una caja Petri, exactamente eso encontramos. Aquí tenemos que pues ya nos cansamos de estudiar tanta bacteria porque ya nos rebasaban y entonces decidimos estudiar solo 3. Aquí tenemos tres bacterias, vamos a empezar aquí solo con 2, la antagonista y la sensible. La antagonista es la blanca y la sensible es la amarilla que está en medio. Si la amarilla no encuentra un lugar más o menos alejada de las antagonistas, pues no va a sobrevivir. De hecho, esa es la razón por la que prácticamente no vemos amarillas entremezcladas con las blancas. De hecho, sí las vemos, pero son como una pequeña sombra porque están como si se hubieran ya como fantasmitas que se murieron, ¿sí? Entonces, no pueden mezclarse fácilmente en una comunidad, ¿no?
Entonces, cuando simplificamos esta comunidad, pues le dimos en la torre a las pobres de las sensibles porque ya no tienen mucho refugio. Pero si ahora en la caja de la derecha metemos 3 bacterias y una de ellas es la resistente, ahora va a encontrar como más refugio en donde ocultarse. Bueno, pues en el laboratorio mucho de lo que hacemos es esto, son comunidades que llamamos comunidades sintéticas, en donde nosotros decimos quiénes son los jugadores, si son la antagonista, la resistente o la sensible, nosotros las elegimos y podemos poner un medio de cultivo, cuánto tiempo y podemos tomar las decisiones nosotros. Entonces, esto nos permite diseñar los ecosistemas y utilizar condiciones controladas. En el caso particular del laboratorio, las 3 bacterias que hemos utilizado son 3 especies. Una la llamamos Bacillus cereus, la otra Pumilus y la otra es Oricoshi. Y cada una de estas 3 tiene diferentes funciones. Una es resistente, otra es antagónica y otra sensible. Pues vamos a hacer un experimento muy sencillo con ustedes. Vamos a tomar a la bacteria antagonista y la sensible y las vamos a mezclar en un tubo. ¿Qué creen que va a pasar aquí? Es la antagonista y la sensible y la mezclamos. Ahora sí ya no está in silico, ahora sí está en un tubo de verdad con medio de verdad. ¿Ok? ¿Y qué pasa si ponemos 3? A ver, vamos a ver entonces qué pasa. Pues vamos a ver el primer experimento. La línea roja corresponde a la antagonista, ¿no? Que cuando las ponemos juntas vemos que pues no le pasa nada y aquí vemos en el número de colonias que encontramos y aquí en el tiempo. En tan solo 5 minutos, la pobre sensible, pues un montón de estas bacterias ya se murieron, ¿no? Entonces es como un orden de magnitud de diferencia de lo que había al principio y lo que hay 5 minutos después. Entonces, la bacteria roja, la antagonista, es capaz de matarla y tenemos esto, y bueno, pues se sigue muriendo un poco en el tiempo y al final algunas sobreviven, ¿no? Aquí por ahí una línea hasta arriba es cuando la bacteria sensible está solita, esa crece en el medio y nada le pasa, ¿sí? Ahora vamos a ver qué ocurre cuando tenemos pues ya antagonista con sensible. Ustedes decían, no, pues sí la va a matar y eso es como lo que pasó, ¿no? Y la antagonista con la resistente, decimos, bueno, pues si la resistente resiste, pues no la va a matar, ¿cierto? Y bueno, eso vemos, no se los voy a mostrar, pero eso pasa. Y la sensible con la resistente, también eso pasa. Y ahora decimos, bueno, vamos a poner a las 3. Vamos a ver qué es lo que ocurre cuando las 3 están juntas. Entonces casi siempre alguien dice, bueno, mientras esté el antagonista y en un tubo y se estén mezclando, pues se va a extinguir la sensible, porque la va a matar. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esta línea verde es la sensible y no la mata. Pero se están mezclando, ¿no? Entonces dices, pues entonces, ¿qué onda, no? ¿Por qué no la mata? A esto es a lo que llamamos propiedades emergentes. Es algo inesperado en un sistema en donde las propiedades de un componente no te permiten saber las propiedades del todo, ¿sí? Entonces, esta es una de las cosas que nos interesa en el laboratorio, entender estas propiedades emergentes. ¿Qué está haciendo diferente la bacteria antagonista cuando la pones en presencia de la resistente? ¿O cómo la bacteria resistente está pudiendo proteger a la sensible? ¿Acaso está degradando, por ejemplo, si hubiera un antibiótico que la antagonista está haciendo para matar a la sensible, ¿puede la resistente llegar y degradar ese antibiótico? Pues ese podría ser un buen truco, ¿no? Degrado el antibiótico y ya no va a haber muerte allí, ¿sí? O le doy algo al antagonista y le digo, cálmate, amiga, cálmate, está todo bien, ¿no? Ya deja de producir tu antibiótico, ¿no? Puede ser también. El caso es que está ocurriendo algo y lo que estamos tratando de hacer en el laboratorio es entender qué es lo que está pasando, ¿no? Pero ustedes dicen, bueno, ¿y qué onda con la biotecnología? ¿Qué tuvo que ver todo esto con la biotecnología? Bueno, la diversidad de microorganismos, en primer lugar, es una super riqueza
para la obtención de nuevas moléculas, ¿no? Como antibióticos, ¿no? Entonces, los propios antibióticos nuevos han surgido de explorar diferentes ambientes de la Tierra y hacer experimentos tan sencillos como el que les puse, la cajita Petri con el patógeno. El patógeno puede ser un hongo, puede ser Phytophthora, Fusarium, puede ser lo que ustedes quieran, y le pones una bacteria encima y ves si lo mata o no lo mata. Entonces, es una fuente muy importante para encontrar antibióticos que puedan tener funciones importantes en la salud humana o de los agrícola o etcétera. Muchísimas empresas se basan en el aislamiento de microorganismos y los utilizan para hacer biofertilizantes, para fabricar prebióticos, para fermentación en alimentos. ¿Cuántos alimentos fermentados conocen? Bueno, ¿cuál es su alimento fermentado favorito? ¿Cuál? El queso, ¿ok? El yogur. Ay, digan mezcal, no importa, sí. Sabemos de su problema, no importa. Sí. ¿Qué más hay? ¿Kombucha? Sí, sí, sí. ¿Pepino? Vino. Ah, ok. Bueno, y en muchos países, ¿no? El sato, ¿no? Y en muchísimos países el sauerkraut, quién sabe cuánta cosa comen muy extraña, el kimchi, ¿no? Y bueno, pues tiene que ver con los microorganismos, ¿no? Pero también los utilizan para obtener sustancias, ¿no? El otro día buscaba yo selenio, porque resulta que el selenio es la onda para el cerebro, y era bien difícil encontrar selenio, porque realmente lo que te estaban vendiendo era levadura con selenio, ¿no? Pero no lo separan porque no es trivial. Entonces, pues muchas cosas las producen en hongos y en bacterias, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver que también si vamos a hacer biofertilizantes o si nos vamos a ir a tomar los probióticos, pues vamos a ver qué le va a pasar a esas bacterias que nos estamos echando en la panza, qué le va a pasar a esas bacterias que estamos poniendo en el suelo. Entonces tenemos que entender cómo el ambiente va a seleccionarlas en primer lugar. Pues ya veíamos que había muchísimas bacterias, cientos de miles de lo que sea, y que se dispersan súper fácil. Bueno, pero una vez que se dispersan, están en todos lados. A mí me encanta este diagrama, nuevamente, ¿no? Bueno, ya para ahorita les puedo preguntar, ¿qué es esto? Ay, doctor, es otra de esas filogenias que usted pone, que los colorcitos son grupos taxonómicos, ¿no? Eso es. Pero vean dónde están estos grupos taxonómicos y estas barras de frecuencia que están afuera. Las barras de frecuencia te dicen que algunos están en el agua, otros están en el suelo y en diferentes lugares. Unos son específicos de la vagina, ¿no? Otros son específicos de los ojos, otros viven dentro de las semillas del maíz. O sea, hay unos que tienen enorme especificidad para algunos ambientes, pero lo que vemos es que el agua y el suelo son los ambientes menos restrictivos. Hay otras bacterias que si las obtuviste de los geysers, de qué sé yo, de quién sabe cuáles aguas termales, no los vas a encontrar en otra agua que no sea termal. Requieren esa alta temperatura. Las extremófilas no las puedes cambiar de lugar y encontrarlas luego en tus quesos. No, ¿no? Son extremófilas. Y si requieren un cierto pH, pues entonces el pH es un gran seleccionador, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué nos interesa de las bacterias? ¿Sus linajes o los rasgos taxonómicos que tienen? ¿Cuál es la regla para poner a las bacterias a convivir en un lugar? A esto le llamamos las reglas de ensamble de las comunidades. Y las reglas de ensamble nos van a decir que, por un lado, hay un muestreo aleatorio. O sea, lo que te cae del desierto te cae, ¿no? Ahí de que hay aleatorio, es aleatorio. Si te llega la bacteria en el taco, pues es aleatorio y te la vas a comer, ¿no? Pero el hábitat es un filtro y no todo mundo cabe ni va a aguantar en el mismo ambiente, y el ambiente va a imponer cierta estructura y va a haber también interacciones ecológicas.
Si caes con una bacteria que es súper antagónica, es posible que esa bacteria te mate y pues ya no la haces. Y esto lo estamos viendo todo el tiempo en los diferentes ambientes. Por ejemplo, ¿de qué depende que se establezca una comunidad en la boca, en el estómago, en el intestino, en la vagina? Cada uno es un ambiente distinto que tiene restricciones, en primer lugar, de pH, ¿no? El estómago tiene un pH que ya de entrada o sea, va a acabar con muchísimos organismos, ¿no? Claro, no estamos poniendo cosas como la lisozima en la saliva, etcétera, ¿no? Pero bueno, el oxígeno es otra cuestión que es súper importante. Ya cuando hablamos del colon, ya ahí tenemos bacterias que se morirían si tienen oxígeno. Entonces ya pasaron por el ácido, ¿no? Ahora ya pasaron a un ambiente sin oxígeno. Entonces tenemos una selección en el camino de todo lo que está entrando al sistema digestivo, ¿no? Y luego a eso, pues también la cantidad de agua que hay en el ambiente, fuentes de nutrientes, etc. Y que no te encuentres con el sistema inmune, porque esa es la otra. ¿Y qué es lo principal que también se van a encontrar las bacterias cuando llegan al intestino? A otras bacterias. Y si esas bacterias ya se adueñaron del lugar, pues no importa lo que pongas, ya no van a tener lugar nuevas, o sea, otras bacterias. Son las primeras que les van a impedir llegar, ¿sí? Entonces, si tú te comes una bacteria, pero tienes un microambiente súper diverso y estás muy sano, a lo mejor esa bacteria que entra, las propias bacterias se van a encargar de eliminarla, ¿sí? ¿Y qué ocurre en el suelo? En el suelo ocurre lo mismo. Tenemos muchísimas bacterias en lo que es en la región que llamamos de la rizósfera, cercana a la raíz. Allí también cambia muchísimo el ambiente, la cantidad de agua, la cantidad de oxígeno, pero también mientras más cerca de la raíz estás, más alimentos tienes, ¿sí? La raíz va a echar un montón de exudados. Entonces, cada uno de estos ambientes, pues, te va a dar esta información. Ahora, otra de las cosas que vimos tiene que ver con el DNA y que si tienes DNAs que son como comunes, pero tienes genes que son como genoma accesorio. Entonces la pregunta es, ¿y a mí qué? ¿No? ¿Y para qué quiero saber que el 16 es y que el genoma accesorio? Bueno, pues van a tener ustedes una práctica de bioinformática en donde van a ver que a través del DNA van a poder conocer qué proteínas se está sintetizando. Cada uno de estos fragmentos de DNA está codificando a través de los codones diferentes proteínas. Y si tenemos esta información, eso es suficiente para poder deducir qué proteínas hay. Y entonces vamos a tener unas listas inmensas, preciosas como esta, ¿no? Es una lista de genes, ¿no? Que si la ves vas a decir, ay, no, ya me va a quitar el sueño ver esta lista de genes. Pero no se preocupen, esta es chiquita, ya les dije que la bacteria puede tener 3600, y fuera la lista del humano, ¿qué tan larga sería esta lista? ¿Cuántos genes verían? Échenle, adivinen. 25,000. ¿Ven por qué no les pongo la lista del humano? ¿No? Entonces, realmente, por ejemplo, una levadura puede tener 6,000, ¿no? Un humano puede tener 25,000. Y cuando se secuenció el genoma del humano, todo el mundo se decepcionó porque pues teníamos casi el mismo número de genes que las moscas, ¿no? Ay, pero pues no tenemos más, ¿no? No somos como más importantes, ¿no? Pero no, pues la cosa es cómo organices tu información, ¿no? No la cantidad que tengas. Pero bueno, ¿para qué me sirve en serio esta lista? ¿Ustedes creen que podemos encontrar mucha información en una lista? Si yo puedo ver la lista de lo que compraron en el súper, yo puedo saber lo que van a hacer esta noche, chicos. ¿Sí? No, pues es que los chicos de ciencia de Dios fueron al súper y mira el ticket. Digo, bueno, por lo menos no veo el tequila, ¿no? Por lo menos veo que va a estar la cosa tranquila. Pero yo podría más o menos saber hasta qué van a cocinar, ¿no? Digo, no, yo creo que sí voy a ir, ¿no? Me voy allá al hotel porque se ve que se va a poner bueno. Y el cilantro y el aguacate,
¿Qué se imaginan que va a haber en el taller Ciencia Viva con esta lista? Guacamole, ¿no? Y era una vil lista, chicos, una vil lista. Yo no les dije nada. Pues imagínense que con la otra lista que les di, pues podemos ver esto tan sencillo, ¿sí? Es la misma lista y con esa lista yo puedo saber las vías metabólicas, puedo saber si la bacteria que secuencié es capaz de producir todos sus alimentos o no. Entonces, eso es algo bastante sencillo que puedo hacer, ¿sí? Entonces, tienen muchísima información a través de los genomas. Claro, si yo estoy buscando una bacteria antagonista, pues voy a buscar genes que codifiquen para la síntesis de antibióticos o proteínas de resistencia a antibióticos. Entonces, yo puedo tomar bacterias y decir, bueno, en primer lugar, las bacterias son iguales en todos lados, pues a pesar de que la arena del desierto las manda por todos lados, no son las mismas. Las que tengo en los diferentes ambientes del planeta son distintas, pero además sí puedo optimizar las comunidades que tengo en un ser vivo. Este es un ejemplo de una vaca lechera. Si yo conozco las bacterias que tiene la vaca lechera, puedo saber qué es lo que va a hacer. Si va a convertir la mitad de su energía en metano, que nos va aquí a contaminar y la huella de carbono, etcétera, o si esto se va a dedicar más a producción de leche. Entonces yo puedo hacer un análisis metabolómico con nada más con la información de los genomas y puedo deducir que puedo tener menos bacterias y hacer más eficiente a mi vaca, ¿sí? Porque puedo diseñar qué bacterias quiero allá adentro para que la vaca mande casi toda su energía para hacer leche y no esté mandando casi toda su energía a metano, ¿sí? Entonces, esa es una manera de planear las cosas para las vacas lecheras. Ahora, si yo tengo fósforo en el suelo, ¿qué es lo que ocurre cuando no tengo bacterias en el suelo que lo puedan utilizar? ¿No? No sé si les ha pasado que van a comprar algo y se los dan tan bien empacado que no puedes abrir la maldita cosa. Pues si la necesito, pues ¿por qué no la puedo abrir, no? Pues realmente eso es lo que está ocurriendo a veces con el fósforo, que pagas un montón para añadir fósforo en el campo y después no lo puedes utilizar porque no tienes a las bacterias que te lo hagan disponible. Entonces, en el manejo agrícola, el fósforo puede estar atrapado con aluminio, con hierro, puede estar atrapado en fuentes orgánicas. Y si no tienes bacterias que saquen este fósforo inorgánico que les platiqué, que luego queda disponible para todos, pues no importa cuánto fósforo le eches, le estás echando dinero y no está sirviendo de nada. También el alimento, ¿no? Si tú puedes comerte cosas sanas, ¿no? Después de muchos años de comer una dieta muy restringida, con muy poquitas cosas, en donde pues, mi dieta diaria no es tan mala, no es tan variada, porque a veces es chocorrol y a veces gansito, ¿no? Doctora, es variada mi dieta, ¿no? Bueno, pues esa dieta variada no te va a permitir tener una diversidad de microorganismos y a lo mejor no vas a poder utilizar algunos nutrientes cuando te los comas. Entonces, este es todo un tema, el tema de la desnutrición. La desnutrición puede ser que chicos estén comiendo lo mismo, pero después de muchos años de una dieta mala sean incapaces de utilizar ciertos nutrientes. Entonces, los nutrientes están, pero no lo puedes aprovechar. Entonces, ¿cómo sé si yo tengo una dieta sana, si tengo unos microorganismos diversos? Pues hay un chorro de empresas que se están dedicando a eso. O sea, ahorita es increíble la cantidad de dinero que se está yendo a obtener nuevas bacterias que nos ayuden a la nutrición, que nos ayuden a obtener los nutrientes del estómago, a conocer cómo está nuestro microbioma y también a hacer trasplantes fecales, ¿no?
¿Qué quiere decir? No, pues es que yo no tengo la suerte de mi compañero que tiene unas bacterias re buenas, come todo y le va re bien y míralo, está delgado, tiene energía, está muy bien. Oye, compañero, regálame algunas de tus bacterias, ¿no? ¿Dónde están las bacterias? ¿Cómo las puedo recuperar? En el intestino. Entonces las puedo recuperar literalmente en la caca, ¿cierto? Y puedo separarlas, limpiarlas y puedo trasplantarlas a otro humano. Y esta es una metodología que está muy usada, muy siendo empleada para curar a gente a la que de plano no pueden quitarle Clostridium, algunas enfermedades, en donde los antibióticos no les hacen ya nada, y están curando y cambiando muchas cosas a través de trasplantes fecales. Entonces, es un tema impresionante, es un tema también, y es una verdad, que hay un tema de desnutrición. Por un lado tenemos temas de obesidad, pero también tenemos desnutrición. Tenemos en todo el mundo gente que, bueno, niños que tienen una talla menor. También tenemos pues problemas de, bueno, de diferentes. Y pues este asunto de que la comida es importante para el cerebro es totalmente cierta. Entonces, ¿cómo garantizar que los niños desde jóvenes estén teniendo una dieta sana? Pues es lo que comen, ¿no? Por supuesto, porque si limitamos su dieta, vamos a limitar sus bacterias. Pues necesitamos que tengan una dieta diversa, que tengan bacterias diversas y que esto ocurra desde la niñez, ¿no? Ahora, si quieren saber más de esto, que es de verdad como tema de biotecnología, es en donde está el dinero, está en la salud y en los microorganismos. Pues las grandes empresas del mundo están en esto en este momento. Busquen ustedes mismos su información. No sé cómo ustedes buscan la información para su escuela, para todo. A mí me gusta el Google académico, ¿no? Otros usan el PubMed. Pero bueno, busquen información. Busquen un tema que se llama el eje intestino-cerebro. En el eje intestino-cerebro, lo que hemos visto es que nuestras neuronas no nada más están en el cerebro, tenemos conexiones en el intestino. Entonces resulta que el intestino lo tienes lleno de bacterias y lo tienes lleno de ramificaciones que van a tu cerebro. Y este eje intestino-cerebro está controlando muchísimas cosas de nosotros. El intestino ahora se llama nuestro segundo cerebro, ¿no? Pues tenemos un segundo cerebro en el intestino, pero además ese segundo cerebro está controlado por bacterias. Entonces es realmente fascinante que puedes hacer cambios, esto se ha hecho sobre todo en ratones, y puedes cambiar el comportamiento de los ratones con un cambio de bacterias. Puedes cambiar estados de ánimo de los ratones, y puedes cambiar muchas cosas con bacterias. Entonces se ha vuelto un tema súper importante, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna vez estuve en una plática de algunas personas alto el grado de la antes, pero decía que estas personas que a los años hace sentido por el wow. Ahora, no, sí, sí es, o sea, es todo un tema, o sea, es más, es fascinante, ¿no? Yo creo que este es uno de los grandes temas actualmente, ¿no? Y ahora, si te vas al tema como más de toda la vida, que también, que no deja de ser un tema, porque al final estamos preparando fórmulas a base de microorganismos para comérnoslas o para ponerlas en el campo, para muchas cosas. Y lo que yo más he encontrado, porque ay, pues cualquiera las prepara, esto, ¿no? O sea, ¿quién quiere ir a este lugar y que te vendan tus microorganismos, ¿no? Cómetelo, en serio está re buena esta kombucha, ¿no? Este es todo un tema, el del control de calidad. Hay muchas personas y van a encontrar un montón de probióticos y prebióticos.
un día yo compré en una farmacia unas esporas de Bacillus, porque dije, están re buenas para el microscopio, para poder ajustar el microscopio, ¿no? Dije, pues le pongo las esporas y puedo ajustar el microscopio. No había ni una, ¿no? O sea, te la vendían como que había no sé cuántos millones, y no había ni una. Digo, bueno, a lo mejor ese lote salió malo, pero de veras, ¿cuál es el control de calidad de las cosas que nos están vendiendo, ¿no? Cuando estás poniendo algo en el campo como un biofertilizante, ¿qué estás poniendo? ¿No? Un amigo mío que yo creo que era bien codo, pero era bien rico y tenía su empresa de semillas, decía, no, Gabriela, yo no creo en estas bacterias de control porque yo usé unas para el fusario y el primer año, perfecto, controlaron el fusario. Segundo año, una irregular. Tercer año no le hicieron nada. Le dije, a ver, te lo voy a poner así. El primer año las compraste, ¿verdad? Y pagaste por ellas. Segundo año te volaste un frasco y las amplificaste porque alguien te dijo. Y nomás se moría de la risa. Decía, no, pues es que eres como mago, ¿no? Le digo, pues sí, o sea, se les hace muy fácil echarlo en una cubeta y creen que, pues si le echas, échale esto y échale caldo de pollo y tal, y ya está otra vez, ¿no? Y digo, pues sí, sí y no. O sea, porque si no hay control de calidad, pues va a estar creciendo en tu cubeta, pues todo, ¿verdad? Todo lo que cupo ahí. Entonces, no es tan difícil el control de calidad, ni es tan caro poner un pequeño laboratorio para tener el control de calidad, pero de verdad es algo que tenemos que hacer, ¿no? Que la gente tiene que entender que si no, entonces sí estás, o sea, te ahorras en un producto del campo, pues de todas maneras, ¿quién sabe qué le estás echando? Pero está bien barato. Bueno, ¿barato y qué? Ahora, eso no quiere decir que el mejor producto para el campo te va a funcionar, porque también queremos hacer productos universales, ¿no? Que a todos los campos y a todos les caiga bien. Y eso tampoco funciona así. Entonces, si no estamos entendiendo que cuando yo estoy poniendo un frasco de bacterias en el suelo, es como estarle echando unas bacterias de 4 ciénegas a mis frascos, y si tengo ahí ya un montón de bacterias, no los van a dejar vivir allí. Y además las bacterias que ya están allí, ¿no? Las van a matar. Entonces, todo esto está ocurriendo todo el tiempo, dependiendo del pH, dependiendo de los nutrientes, dependiendo de todo, va a prosperar el microorganismo que yo ponga en el campo, que ponga en mi panza, ¿no? O sea, no es como tan sencillo. Tampoco es tan difícil, pero sí tienen que entender todos estos principios básicos de microbiología. Tienen también que entender que está bien fácil evaluar el ADN, que cada vez es más barato. Entonces, no está tan difícil hacer un poco de control de calidad, inclusive saber de dónde viene un producto. Si son productos de carne, podemos también utilizar DNA para saber qué carne me están vendiendo. Déjate para saber si tiene clenbuterol, ¿no? Pero para saber de dónde viene esa carne. Esa trazabilidad genética para decir, es que te estoy vendiendo este animal que quién sabe que viene de China. Yo no tengo ni idea, ¿no? Pues, lo puedes saber con el DNA. O sea, tenemos mucha manera de hacer este control de calidad a través de DNA, hacer un rastreo genético. Podemos hacer muchas cosas hoy en día, pero pues son ustedes que vienen de estas carreras de biotecnología los que tienen que estar leyendo, preparándose y ver cómo lo puedes aplicar pues, en tu situación, en tu empresa o desarrollar tu propia empresa, pero con todo este conocimiento y con todo este control, ¿no? Pues nada más para terminar, son ustedes los dueños del conocimiento, o sea, es lo único que nosotros podemos darles como centros de investigación, prepararlos para que sean ustedes capaces de entenderlo y de adquirir este conocimiento, ¿no? Y para acabar así mal el día, ¿no? Para echarles a perder todo, pues Cuatro Ciénegas, un sistema en peligro, este lugar hermosísimo que era nuestra poza Churince, que era el lugar más estudiado del planeta, no estoy bromeando, del planeta,
hubo un dinero de la Fundación Carlos Slim que nos ayudó a estudiar a fondo este lugar, pero pues se secó, ¿no? Cuando el agua de los manantiales la utilizas en el desierto para regar alfalfa, pues andas mal, ¿no? Y pues claro, ¿no? Todo el mundo dice, ay, no, pero pues tú, ¿cómo no te importa? Pues tú, científica, y con tus tortugas y tus plantitas y tus bacterias, pero pues yo tengo que comer, ¿no? Y dices, pues sí, pero ¿cuánto tiempo vas a comer? O sea, al final, pues ya me quedé sin bacterias, ya se murió el chorizo, lo que quieras, ¿no? Pero al final se está secando Cuatro Ciénegas. Hay algunos pueblos aledaños que ya se secaron completamente. No sé si han oído ustedes de un lugar llamado Monterrey que se quedó sin agua. O sea, no es que los ecólogos y los científicos estemos contra los agricultores que usan el agua, pero si no encontramos mejores maneras de cultivar y de cuidar el agua, pues todos perdemos. O sea, nosotros somos parte de la misma comunidad y nos aplican los mismos principios que a las bacterias. Y no puedes, pues nada más cuidar a unos y esperar que los otros, puedan seguir adelante, ¿no? O sea, somos una misma comunidad, todos los seres vivos, todos dependemos del agua. Y si no entendemos esto como un principio para el cuidado del planeta, pues sí estamos en problemas. Cuando vamos a Cuatro Ciénegas, en Cuatro Ciénegas tenemos un laboratorio, que es el laboratorio en el Cebeta 22, y ahí damos también talleres Ciencia Viva, además del taller en Sinvestav. Y este trabajo es posible gracias a gente como África, que nos apoya en talleres y en cultivar cada bacteria y en todo lo que estamos haciendo en el laboratorio. Los grupos de nuestros chicos pues cambian. Esta foto es de hace algunos años con algunos chicos, muchos de ellos de licenciatura. Otros son colaboradores con los que discutimos muchas de las ideas. Está aquí Valeria Sousa, no sé si algunos la conocen, que ha hecho un trabajo extraordinario en Cuatro Ciénegas junto con Luis Eguiarte, su esposo. Este es Mike Travisano, que también es sabe muchísimo de evolución y es muy bueno. Aquí vemos a Bernardo en esta foto, que ha hecho mucho del trabajo que les presenté. Y pues son un chorro de gentes las que tienen que participar para lograr estos trabajos. Tenemos algunos de Sinvestav y del laboratorio, pero muchos otros también vienen de otros lugares, del CIAD y de la UNAM y de la Universidad de Nuevo León. Otro tema que es muy importante en mi laboratorio, pues tiene que ver la comunicación de la ciencia, ¿no? Durante el COVID estuvimos comunicando cosas del COVID a través de una página que se llamaba estornuda.me, pero nada más lo uso para que ustedes también en sus comunidades, en sus escuelas, pueden formar grupos de comunicación de la ciencia para que nuevamente el conocimiento llegue a todos, ¿no? A sus familiares, a sus comunidades, escuelas, maestros, a todos, ¿no? Y dar las gracias. Comentarles que hay muchas sociedades científicas. Una de estas sociedades científicas es la... No sé qué ha pasado. Toño, ¿qué hice? ¿Perdón? Ah, ok. Bueno, contarles que la sociedad es la ASM, Asociación de Microbiología. Es una sociedad que tiene muchos años. Yo soy embajadora de esta sociedad. Y bueno, busca que se intenté ponerla desde mi celular. A ver, creo que ya regresó en línea. ¿Ya? Okay. Ya estamos de regreso. Chicos en línea se perdieron lo mejor. No, no es cierto. No es cierto. Déjenme mostrarles. Toño, ¿ahora qué hago? Yo
Ok, ok, ok. ¿Hay preguntas por aquí mientras? Okay. Bueno, muchas gracias. Aquí estaban las defensas, las de la Cruz, de 45. Digo que aquí me cambié ¿Cuántas son de perfil? 4. Las defensas son de 45, güey. Ay, le digo que ya no tengo tanto la tengo que dijo, qué bonito, lo saco yo. Sí, ay, Javi. Ay, un poema que con una pera súper calientita. Mira, ay, ay, Axel. Ella manda de que no pegaba. Así ya déjala, así ya déjala. Ay, claro. Quiero más. ¿Estás como el vino? ¿Estás como el vino? ¿Yo qué? ¡Ah! ¡Ya no deja nada! ¡Vamos!
aquí? Voy a